Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, seguimos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta mañana queremos saludar a Carmen Quintanilla, la presidenta de AFAMER. Ya saben que esta es una ONG con estatus consultivo especial en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Vamos a hablar con ella sobre los desafíos y los retos pendientes en la lucha contra la violencia de género a 20 años vista ya de la Declaración de las Naciones Unidas. Además, queremos preguntarle por una jornada que tienen mañana en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real, que lleva ya un título, la verdad que más que interesante: La esclavitud escondida, la trata de mujeres en España. Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER, muy buenos días, bienvenida a Es Radio. Muy buenos días, estoy encantada de estar con vosotros en Es Radio la mañana de Castilla-La Mancha. Feliz de estar con vosotros. Muchísimas gracias por darnos voz a las mujeres rurales y por darnos voz a AFAMER, a la organización no gubernamental que ya lleva 41 años levantando la voz de la igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Siempre es un placer analizar tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que poner encima de la mesa. Hace ya 20 años de esa Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Cuál considera que ha sido el progreso, pero cuáles son los desafíos que todavía hay encima de la mesa actualmente en la lucha contra esta violencia? Bueno, yo creo que hemos tenido la gran oportunidad, ¿no? Yo creo que 20 años después, este año se celebrará en el mes de diciembre, cuando Naciones Unidas declaró el Día contra la Eliminación de todas las violencias que sufren las mujeres. Violencias desde matrimonios forzosos, violencias desde ablación genital, violencia en el sitio más sagrado que tenemos los seres humanos, que es nuestro hogar, o de la pareja, de la expareja, y también, violaciones, prostitución, tantas y tantas violencias que sufren las mujeres. Indiscutiblemente, celebrarlo ya desde hace 20 años es hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a la sociedad, que hay violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Y aquí podemos dar datos muy importantes, como por ejemplo que el 82% de la sociedad española está en contra de la violencia que sufren las mujeres. Por lo tanto, hemos cambiado la mentalidad. Hombres apuestan por romper ese círculo de la violencia. Hemos conseguido que la sociedad española diga no a la violencia. Por lo tanto, ojalá todo el mundo, toda la comunidad internacional tuviera estos datos tan positivos como tenemos en España. Pero desgraciadamente hoy tenemos que volver a decir que hay violencia contra las mujeres. Hoy ha sido asesinada una mujer joven con su niña de 3 añitos. Se les ha cegado la vida por un maltratador, por esa persona que indiscutiblemente no tiene derecho a salir de la cárcel. Lo quiero decir muy claro, no tiene derecho a salir de la cárcel porque ha sesgado la vida de una madre y de su hija. Y por lo tanto, desgraciadamente, tenemos que seguir diciendo basta a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero, pero también hay que mandar un mensaje de esperanza, que hay salida contra la violencia si se denuncia. Se están rompiendo los principios relativos a la igualdad, a la seguridad, a la libertad, a la integridad, a la dignidad de las mujeres con este tipo de violencia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España el número de víctimas de violencia de género está aumentando. Ustedes lo cifran y ellos lo cifran en un 8,3% respecto al 2022, con un incremento del 10,5% de hombres denunciados. ¿Cuál cree que es la razón que hay detrás de este aumento y cómo podemos abordarlo de una manera efectiva, Carmen? Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo nosotras. Estamos yendo a los institutos, mañana tendremos un foro universitario contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. ¿Por qué? Porque es importantísimo, en primer lugar, seguir proyectando la educación.
una educación en igualdad, donde consigamos indiscutiblemente el respeto a la identidad de cada uno de nosotros, de lo masculino, de lo femenino y en algunos momentos también a la diversidad de cada persona, pero el respeto, la buena educación, en la igualdad real de oportunidades, es que yo tenga posibilidades de tener esa igualdad real de oportunidades al empleo, que tenga esa posibilidad de tener igualdad real de oportunidades para estar en la vida política, en la vida social, en la vida económica, donde efectivamente necesitamos estar el 50% de la población, el talento femenino. Eso es la igualdad real de oportunidades. La igualdad real de oportunidades no es la falta de respeto al otro. La igualdad real de oportunidades no es un vocabulario jocoso que llega al maltrato psicológico. La igualdad real de oportunidades no es hacer un discurso negacionista contra la violencia de género que hoy existe y un discurso de agresión a los hombres que en algún momento hemos escuchado, donde todos los hombres se sienten agredidos porque hablamos de violadores como si todos los hombres fueran los violadores o como si todos los hombres fueran maltratadores. Hoy, siglo XXI, tenemos que hablar del feminismo de la cooperación, de hacer cómplices a los hombres. Por eso yo quiero ir a las universidades, por eso yo quiero ir a los institutos, por eso yo quiero ir a los colegios, porque cuando hablas con ellos, ves la realidad de esos jóvenes. Algunas veces algunos se sienten agredidos y otras veces las niñas, las jóvenes, sufren un maltrato que en algunos momentos es desconocido. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante hablar del gran reto de un feminismo, de hacer cómplices a los hombres para el avance de las mujeres, porque si no, estaremos equivocándonos y saldrán adolescentes más machistas que no eran nuestros padres o nuestros abuelos, porque nuestros padres entendieron lo importante que era ir a la universidad y lo importante que era salir de ese mundo donde se había negado muchas veces a las mujeres el derecho a la educación, y nuestros padres y nuestros abuelos quisieron. Yo siempre digo que soy una mujer rural ilustrada porque fui a la universidad, porque hice oposiciones, porque creyeron en mí y en mis hermanas, mi padre y mi abuelo, porque nos quedamos muy pequeñas sin madre. Ese es el reto de hablarle a los jóvenes que desde el respeto y la buena educación tenemos posibilidades de tener esa igualdad real de oportunidades. Ojalá y todas esas medidas específicas de las que está usted hablando, Carmen, de ir a los institutos y empezar desde la educación, porque es la base, pudiera parar las cifras, ¿no? El año pasado con 52 mujeres, si contamos hoy también otra madre ha sido asesinada junto a su hija y 51 menores se quedaban huérfanos de madre. Fíjese. Pero es una tragedia, eso es una tragedia. Totalmente. Es quitarle a ese niño la posibilidad de decir madre. Es decir, qué importante es una madre y un padre en la vida de una persona, pero una madre, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo pensando en qué nos hemos equivocado, porque la violencia sigue estando establecida en la vida de las mujeres. Llevamos 47 años de democracia. ¿Por qué razón no hemos sido capaces de esa educación en igualdad, llevarla desde el principio al respeto y a la tolerancia de cada uno de nosotros? Cuando pienso, Carmen, en países como Afganistán y Ucrania, que los tenemos aquí ahora de plena actualidad por los conflictos que están viviendo y la situación tan dura y tan amarga que viven ahora mismo, no puedo olvidar a esas mujeres, a esas niñas que están sufriendo de esa forma. ¿Qué podemos hacer a nivel internacional? ¿Qué granito de arena podemos poner desde España para que se pueda luchar contra todo esto de una manera efectiva, Carmen? No olvidarnos de ellas, Nunca me olvidé de que hoy posiblemente muchas mujeres, cuando termine la guerra de Ucrania, hayan sido mujeres violadas porque son motín de guerra. En muchas ocasiones se demostró en la guerra de los Balcanes, 60.000 mujeres fueron violadas y fueron utilizadas como motín de guerra por parte de los agresores, por parte de los que empiezan las guerras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no olvidarnos nunca de las mujeres iraníes, de las mujeres afganas, de las mujeres ucranianas, de aquellas mujeres que efectivamente, como en Afganistán, hoy el régimen talibán les está
negando el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a ser libres, el derecho a la dignidad, que es fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a la libertad. Yo continuamente, cuando estoy en foros internacionales, como en el que acabo de llegar, que he estado en Sofía, las recuerdo y hago un llamamiento. Hicimos un minuto de silencio en el congreso que he participado, y ahí hay que recordar continuamente que las mujeres que están sufriendo el acoso de una sociedad que vulnera los derechos, o unos gobiernos que vulneran los derechos humanos de las mujeres, no las podemos olvidar. Fíjate, Carmen, si pienso en el ámbito rural, también, si nos vamos del internacional y volvemos al ámbito rural, que es donde vosotras además hacéis un grandísimo trabajo, hay muchas veces la violencia está como silenciada. Y en muchos casos ellas mismas tienen dificultades para poder denunciar, para poder llegar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esas señales que ellas no se atreven a verbalizar, a contar, que en muchos casos tienen dificultades incluso para poder acceder a esas denuncias, que la propia familia calla? ¿Cómo podemos hacer? Porque ahí tenéis vosotras un trabajo importante. Bueno, en primer lugar, visibilizándolas como nosotros hacemos. Continuamente lo estamos diciendo. 52 mujeres hoy, las víctimas 53. De ellas, 17 eran del mundo rural. Solamente habían denunciado 3 mujeres. Por lo tanto, la vergüenza, el qué dirán, el aislamiento de vivir en una zona rural, la lejanía de los servicios públicos, y pues indiscutiblemente las lleva en muchas ocasiones me ha tocado vivir esto y así lo voy a vivir. Por eso se ha demostrado que una mujer rural que sufre violencia de género puede llegar a aguantar hasta 25 años vivir con su maltratador, porque no puede romper esa violencia. Por lo tanto, nosotros exigimos, bueno, primero tenemos una oficina de asistencia integral a nivel nacional, una oficina de información y de seguimiento y de asistencia integral a las mujeres rurales víctimas de violencia de género, que indiscutiblemente estamos salvando vidas y que de esta manera podemos ayudarlas, podemos hacer un seguimiento de su situación. Pero una vez dicho esto, pues indiscutiblemente tenemos que seguir abogando porque ese servicio público esté cerca, porque se haga un servicio público itinerante, porque cada vez haya más talleres contra la violencia que sufren las mujeres, o de autoestima. Hay veces que en muchas ocasiones en los pueblos, es que nos olvidamos de la realidad de los pueblos. Muchas veces en los pueblos, cuando haces un taller de violencia, algunas y algunos, cuando esa mujer va a ese taller, o cuando van 15 mujeres, o 20 o 30, cuando sales del taller te dicen: ah, pero es que tú eres una mujer que sufre malos tratos. Uy. También eso hay que saberlo. Por lo tanto, hay muchas veces que ese taller lo tenemos que convertir en otra forma de hablar con las mujeres, de escuchar a las mujeres, porque desgraciadamente muchas veces se hace un discurso jocoso en esos talleres, y hay que también tener mucho cuidado para ayudar a las mujeres. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que seguir potenciando la formación y la información de las mujeres, y hay que acercar ese servicio público itinerante a las mujeres del medio rural en toda España, no digo Castilla-La Mancha, en toda España. Carmen, mañana tenéis en la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en el campus de Ciudad Real, una actividad, una jornada, una charla que habéis llamado La esclavitud escondida, la trata de mujeres en España. ¿De qué se va a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de eso, en primer lugar, de concienciar y sensibilizar a nuestros jóvenes universitarios de lo importante que es que conozcan que hay un delito internacional que mueve miles de millones de dólares en el mundo, y que es el tráfico de mujeres y niñas simplemente para dar placer sexual a hombres. Y además hay esa prostitución y esa trata porque hay una demanda de hombres que piden, pues a esas niñas más jóvenes
o a esas mujeres más jóvenes. Por Qué lo tanto, barbaridad. hay que llevarles a esa concienciación. Datos escalofriantes. Ya. La Policía Nacional y la Guardia Civil en el año 2022 han liberado a un total de 1.180 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral en España, entre ellas 26 niñas. Eso es un horror. Por eso hay que informar y contarles a los jóvenes que se están formando, que van a ser los futuros abogados y tendrán el grado de administración y dirección de empresas, y otros serán graduados en relaciones laborales. Hay que contarles que efectivamente esto existe en España y que antes éramos un país de tránsito, pero ahora es un país de acogimiento de las redes de trata. Y además decirles que no se puede ir mañana a una fiesta de cumpleaños, o sea, como algunas veces pasan, o a una fiesta de despedida de soltero, y esa despedida de soltero se va pues a un club de alterne o se va a un prostíbulo, porque detrás de ese prostíbulo, de esa fiesta, desgraciadamente hay esclavas que no pueden ni siquiera hablar porque han venido engañadas a España. Eso hay que contarlo, para que lo conozcan, porque muchas veces no conocen la realidad, conocen su realidad de su hogar, la realidad de estar con sus jóvenes, la realidad de una vida que les ha dado muchas oportunidades, pero no conocen la tragedia de cientos de mujeres que vienen a España con la promesa de un empleo y que ese empleo se convierte en esclavitud. Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMEL, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes mañana de esa conferencia. Un saludo, buen día. Muy buenos días, María. Muchísimas gracias por todo y encantada de estar con vosotros.